Pero ahora quería saber un poco de contexto. ¿Por qué habían peleado? Pero así le hizo saber que era porque Ki Young estaba hablando de una chica como si fuera su propiedad. A lo que Tae-woo simplemente le dijo que se callara. Pero como él se sintió avergonzado, iniciaron una pelea, pero al último momento lo habían hecho sobre básquetbol. Pero ahora el misterio era sobre quién peleaban. ¿Quién era aquella misteriosa chica que los había hecho pelear? Así entraban por fin los dos, que llamaban muchísimo la atención, pues Tae-woo era muy popular. Pero así antes de iniciar el duelo, Tae-woo se quitaba la chaqueta para terminar dejándosela a Sehyo, dando a entender que ella era la chica por la que habían peleado. Pues todo mundo gritaba con esa escena, cosa que no le gustó para nada, para después escuchar a todo mundo cómo era posible que Tae-woo estuviera enamorado de ella, pero esto no lo iba a tolerar. Le dejó a su amiga la chaqueta y salió corriendo de ahí, pues estaba demasiado molesta. No sabía por qué Tae-woo estuviera peleando por ella. Lo más obvio que pasaba por su cabeza era como le fascinaba molestarla. No quería que nadie más lo hiciera. Pero eso era molesto. Eso iba a traer rumores. Pero al ir caminando, fue vista por Ji-hoon, que de inmediato fue a ver qué es lo que estaba pasando, y se sentó al lado de la amiga de Sehyeon, que se emocionó al tener al estudiante profesor así de cerca. Pero él claramente no venía con buenas intenciones, pues él había visto cómo Sehyeon entraba con Ji-won a hablar y quería saber el oscuro secreto que se habían dicho. Ahora es su turno de desprestigiarla, y era más fácil acercándose a ella primero. Así llegaba la cena de los profesores, y todos estaban impresionados por cenarían en un restaurante caro. Pero para la mala suerte de Ji-won es porque el presidente iba a cenar con ellos. Pero esto no lo desaprovechó para sentarse al lado de ella y seguir actuando como si fueran muy cercanos. Pero así al mismo tiempo iba llegando el presidente, quien miraba la atenta cercanía de ellos dos. Era tan obvio que su mirada le intimidaba tanto, pues él parecía tan enojado. Pero sí, Ji-hoon aprovechaba para preguntarle qué era lo que pasaba, pero ella realmente no quería saber nada de él, ni siquiera ser cercano. Así todo mundo empezaba a disfrutar esta comida, divirtiéndose, tomando alcohol y aprovechando para comer carne tan deliciosa. Pero Do-yeon no podía pasar por alto ver cómo le están coqueteando a su futura esposa. Pero así le preguntaba al director quién era esa persona de ahí. Pero así aprovecharon para hacerlo ir con él. Y él estaba completamente nervioso, pues el presidente Kang era muy intimidante, que parecía más un interrogatorio, para también decirle qué era lo que sentía al poner las manos sobre la mujer de otro, dejando confundido a todo mundo, para después decir que era una broma. Y obvio todos estaban obligados a reír, pero él la notaba. Por eso era su nerviosismo. Era tan obvio que lo miraba enojado, como si lo quisiera matar con la mirada. Pero así Ji-won se sentía ya tan cansada. Pero aún así su amiga la quería acompañar. Pero ella le decía que estaba bien. Pero ella no quería. Sabía que ella quería encontrarse bebiendo y disfrutando el ambiente. Y también decirle que no se preocupara. Llegaba el señor Lee y podía aprovechar para hablar con él, pero no sin antes darle un consejo. Tuviera mucho cuidado del señor Lee. Él era de los hombres que preferían llevarla a un hotel antes de llevarla a un viaje. Pero ella solo se lo tomó con gracia. Le decía que en ese caso estaba muy dispuesta a ir a todos los hoteles con él. Pero así se marchaba al ver que ella no le hizo caso en lo más mínimo. Pero sí a las afueras. Sentía el frío, pero no pudo ni siquiera avanzar un poco más, pues Do-yeon la había seguido, quien le preguntaba a dónde iba. Pero así que Won le decía que estaba muy cansada y por eso iría a casa. Pero esto aprovechó Do-yeon para preguntarle si podía llevarla a casa. Pero Ji-won se negó,
Pero en ese momento Doyol le ponía su saco para cubrirla del frío. Pero así le preguntó si iría sola a casa caminando en una parte que no tiene salida. Pero así ella le decía que es que se había perdido. Tenía tan mal el sentido de orientación que a menudo se perdía. Pero así él aprovechó para decirle que eso era excelente, pues él era increíble en encontrar caminos donde no lo sabía. Pero ya era momento de ir al auto. Estaba demasiado frío, pero así le hacía saber que el motivo por la que se hizo esta cena y del por qué él asistió es solo por ella, haciéndola sentir algo especial. Ya en el auto, le preguntaba de la propuesta que le había hecho, ¿ya lo había pensado? Y así ella le decía que ya lo había pensado y no quiere casarse. Pero él le reclamaba. Le decía que la ha escuchado estándole diciendo Do-yol. Pero no era así, su nombre es Do-yon. Pero sí ella se le hacía tan curioso. Muchas veces ha estado repitiendo su nombre. No entendía por qué. Pero él le decía que de igual forma, todas las veces que se han visto, él le llamaba por un nombre equivocado. Le decía Doyol. Así ella le revelaba que ese era el apodo del bebé. Pero así los dos empezaban a discutir, pues él no entendía por qué ese nombre. No podía escoger ese apodo tan raro sola por su cuenta, pero ella le seguía recalcando que era su bebé. Estaba molesto y le decía que ya dejara de estarlo negando. Ya sabía que él era el padre. Además, tanto finge que se va a casar. Quiere ver las pruebas, ver que existe su famoso esposo. Si no, jamás le va a creer. Pero además, ¿qué clase de apodo era Doyol? Porque había mucho más apodos más lindos. Los dos seguían discutiendo. Pues no, él no entendía la razón del por qué Doyol. ¿Acaso le gustaban las matemáticas? ¿Acaso era maestra de matemáticas? ¿O por qué su fascinación por dibujar líneas? Pero sí ella le decía que era maestra de coreano. Y además, ella decidía el apodo. Pero en esa pequeña discusión, a ella se le salió decir que Doyol será definitivamente el apodo de nuestro bebé y no lo va a cambiar, pero solo así se detuvo la discusión. Y aceptaba finalmente el apodo de Doyol, pues estaba tan contento de que haya dicho nuestro bebé. Pero así ella nuevamente volvía a negarlo, diciendo que no, por algún momento se descuidó y empezó a decir que era nuestro. Ella empezaba a negar que no, era de ella, no era nuestro. Y así en conclusión, Doyol era nuestro hijo. Pero así le volví a recalcar que él quería casarse. Pero para ella no tenía sentido, ya lo había rechazado. ¿Por qué seguía de insistente? Pero le preguntaba por qué motivo. Si quiere ser responsable. ¿Acaso no le gustaba? Pero eso solo la dejó pensando. Y es que él estaba guapo, tenía dinero, pero el matrimonio va más allá de eso. Pero así también le hacía saber que no se conocían para nada. Pero él le decía que estaba en un error. Sabía la música que le gustaba, los libros que le gustaban también, y también sabía exactamente dónde tocar. Él sabía perfectamente las partes de su cuerpo que debía tocar. Pero esto claro que le avergonzó. No quería saber nada de esas cosas, pero ella seguía su razonamiento. Casi no se conocían. Pero él seguía positivo. No se conocían, pero podían seguir conociéndose. Podían aprender uno del otro, pero eso no era suficiente. No se podían casar si no hay amor de por medio. Él no le amaba, ni ella tampoco a él. Y las cosas básicas como la intimidad o el gusto desaparecen en un matrimonio sin amor. Pero esto no le pareció. Y así le hacía saber que eso también. También empezarán con amor. Se van a conocer. Saldrán a citas. Cambiará su agenda para que los dos estén disponibles. Saldrán a citas. Irían a muchos lugares y se conocerán. Así también surgirá el amor. Era una promesa que le hacía. Pero así inventaba la excusa que no podía, pues tendría que salir con unos amigos. Pero eso no era impedimento. Podrían venir sus amigos, pero él estaba realmente dispuesto para tener una cita. Pero aún así se negaba. Pero eso sí ya no lo iba a tolerar. Y así se lo hizo saber. Le decía que era una persona irresponsable.
Pero ella le preguntaba cómo es irresponsable si no quiere casarse con él. Pero él le decía que estaba comprometido con esto. Quería y estaba haciendo su esfuerzo para lograrlo. Pues si lo hubiera conocido antes y le hubiera pedido una cita, ella no dudaría y le dijera que sí. Pero ahora que cambió la situación, parece que no quiere hacer ni siquiera un esfuerzo. Pues realmente quería que Doyol creciera en una familia sana, con sus dos padres llenos de amor, por lo cual deberían de casarse. Pero ella tampoco quiere casarse por amor. Pero para que haya amor necesitan verse y conocerse. Pero ella ni siquiera quiere hacer ese esfuerzo. Pero sí se daba cuenta que él sí tenía razón. Él estaba haciendo su esfuerzo. Y ella simplemente a todo decía que no. Pero sí le hacía saber que sí aceptaba la cita. Pero eso no significaba que ya haya aceptado casarse con él. Pero para él así estaba bien. Con eso se conformaba. Y así ella llegaba a su casa, agotada, pero de forma inmediata regañando a Miran, pues había dejado al pobre de Minwok afuera desde hace rato. Incluso ella lo había encontrado llorando, pero esto no le importó, pues era obvio que habían peleado, pero tenían otra cosa más importante que hablar. Ya sabía quién era el padre de su bebé. Pero con la ración de Jiwan, pues se daba cuenta que ya lo sabía. Pero Mira, por accidente revelaba que lo conoció cuando su papá la había llevado a una reunión, cosa que llamó la atención de Minwok. Se daban cuenta del claro error que había hecho. Pues ese día había dejado a Minwok para ir a unas citas ciegas. Y aunque ellas dos lo quisieron arreglar, eso no evitaba que él ya estuviera tan molesto para llevarse a Mirran para hablar más en privado. Pero así se encerraron en su cuarto para hablar de esa situación. Él ya sabía cómo era su padre, sabía que ya estaba ansioso porque se casara, y siempre la arrastraba a citas ciegas. Pero también era su culpa, pues nunca se animaba a hablar con él, nunca se presentó ante su padre, ni mucho menos con planes de un matrimonio. Pero para molestia de Mirran, él no quería hablar de eso. Quería hablar sobre la conversación que tuvieron ayer. Como fueron vecinos desde muy pequeños, su madre la dejaba a cargo de ellos. Pero aún recuerda ese triste momento, o el primer día que se quedó con ellos. Solo preguntó que si por fin su madre la había abandonado, dejándolo desconcertado a su pequeña edad. Pero sí Mirran quería que fuera al grano. ¿Qué es lo que quería decirle? Pero sí quería dejarle claro. Hiwon es su familia. Es incluso como su gemela. Pero nunca la ha visto como una mujer. Siempre ha visto como familia y siempre sacaba su instinto protector de hermano. Y quería que ella lo entendiera. Pero al ver su reacción, también le decía que siempre ha visto a Hiwon como su familia. Y eso nunca, pero jamás iba a cambiar. Pero si estaba molesta con eso, podría tratar de cambiarlo, pues apenas estaba dando cuenta que esto le afectaba, y tendría que cambiar, pues la amaba mucho, y no quería perderla, haciendo a Mirran sonrojarla. Y pues sí quería que la perdonara, pues realmente está tan ocupado en su negocio, en intentar tener el negocio, pero no puede concentrarse si ella está molesta. Pero así se reconciliaban con un beso, pues Mirran sí lo perdonaba. De todas formas se preocupaba también por ella. Pero estos dos no se podían controlar. Fue algo más que un simple beso, pero así llegaba el día acordado para la cita. Obvio con sus amigos de modo incógnito espiándola. Pero este trabajo no lo hacían para nada bien. Cosa que no comprendía Do-yeon, pues le había dicho a Hiwon que podía invitarlos. Pero incluso en la noche platicaron todo. Les dijo todo lo que planeaba, que él sería responsable, se casaría con ella y todo, pero de todas formas les parecía sospechoso. No había muchos hombres que aceptaran esa responsabilidad, sí porque sí. Pero así estaba en su nulo fracaso de no hacerse notar. Pero así Jiwon aprovechaba para darle un vistazo, pues se veía muy diferente de verlo formalmente siempre a un día casual. Pero así Do-yeon inocentemente le revelaba que se había vestido así para verse un poco más joven.
pero así también le preguntaba su edad, a lo que ella tenía 27 años, y cuando estaba a punto de decirle la suya, ella ya lo sabía, pues Sejun ya se lo había dicho. Pero así proseguía la cita. También aprovechaba para decirle que no tenía que hablarle de manera tan respetuosa. Tenía que dejar las formalidades. Pero realmente la sorprendió cuando Do-yeon le habló por su nombre nada más. Pues aunque quisiera, era demasiado pronto. Pero de todas formas harían el intento aunque fuera un poco incómodo. Pero también esto aprovechó Do-yeon para ir a hablar con los amigos de Hee-won y así por fin invitarlos a unirse con ellos. Pero al llegar a la sala estaba completamente vacía. Y esto no lo comprendía. Era la hora donde estuviera más lleno. Pero sí Do-yeon le dijo que él hizo que esta sala estuviera sola por 3 horas. Pero así lo recordaba. Este cine era de la familia de Do-yeon, así que no era difícil pedir vaciar esta sala. Pero esto solo la hizo sentir más lejos. Él era un hombre rico, difícil de alcanzar. Pero así Do-yeon empezó a preocuparse por ella. Si se sentía cómoda, si quería algo, si las palomitas estaban bien, incluso lo que quisiera podría mandar a pedirlo. Pero ella estaba de modo indiferente diciendo que todo estaba bien. Pero así los interrumpió Minwook, que se acercaba a decirle a Do-yeon que Hee-won prefería las palomitas de queso y prefiere el mango sobre la fresa. Pero cuando ella los trató de interrumpir, Minwook daba razón, pues ellos dos se estaban acercando. Para formar una familia o ser pareja, necesitaban saber esas cosas tan simples. Incluso estas pequeñas cosas podían causar grietas en las relaciones. Pero fue interrumpida por Mira, que estaba bastante molesta. Y así le decía a Minwook que Hee-won era una mujer adulta, ya no era una niña, así que ella podría hacer todo eso. Por fin yendo a su lugar y quedándose todos incómodos. Pero así de esta forma, él se dio cuenta de algo. La forma en que Hee-won miraba a Minwook. Incluso lo molestó cuando se dio cuenta. Pero lo que sí logró es escoger una película que a Hee-won le gustara, pues estaba tan entretenida y feliz de verla. Pero salió Do-yeon en su modo protector, pues a él no le parecía que esta fuera una película apta para mujeres embarazadas. Demasiada violencia para Do-yeon, pero debido a sus esfuerzos por taparle los ojos, hicieron que se acercaran cada vez más, al punto de estar tan cerca para querer besarse. Pues ella sí deseaba hacerlo, pues tenía un recuerdo de esa noche que tuvieron. Pero también miraba a sus dos amigos cómo estaban tan felices, para darse cuenta que su mente y su corazón iban a diferentes direcciones. Pero así salían de la función. Justo en ese momento le hablaban a Minwook sobre el trabajo. Pero así se llevaría a Miran, pues ella tenía muy buen ojo para ayudarlo en temas de decoración. Y así esta parejita se despedía de ellos, dejándolos completamente solos. Cosa que aprovechó Do-yeon para tomar su mano, así llevándola a comer a un lugar cercano. Pero así le preguntaba si no le gustó la película. Se veía tan triste, pero así le decía que sí le gustó. Pero fue tan triste el final que le dieron al personaje que le gustaba. Pero así aprovechaba Do-yeon para tener un momento divertido con ella. Pero así aprovechó este momento para hacerle una pregunta. Así que esta vez fue directo. Le decía que si su amigo Minwook le gustaba. Ella no entendía cómo es que se dio cuenta de eso, pero él lo quería saber. ¿Le gustaba como hombre? Pero ella le hacía saber. Estaba equivocado, pues sus amigos son novios. Pero él la interrumpía diciéndole que eso no importaba. No le importaba por quién tuviera sentimiento. Ya eran personas adultas. Tenían que hacerse responsable de sus acciones. Además, habían planeado ser una familia feliz para Do-yeon, y él estaba poniendo de su parte. Y esperaba que ella también lo hiciera. Y de manera fría le seguía diciendo que entonces estará de acuerdo con lo siguiente. Se van a reunir al menos 4 veces a la semana. Tienen que desde ahora ajustar su horario para que eso pase. Ella sin ninguna queja decía que sí.
pero no entendía el cambio tan drástico de él. Estaba siendo tan frío. Si antes él trataba de ser cariñoso, no entendía por qué había cambiado en un instante. ¿Cuál era el verdadero Do-yeon Kang? Pero las preguntas no acababan aquí. Le preguntaba si lo había utilizado para vengarse de Minwook, pero Hee-won solo podía decirle que si acaso eso le importaba, a lo que él solo pudo decirle que sí. Y así le decía que mientras estén intentando esto y toda su vida de casados, él se estará esforzando y va a ser fiel. Solo la va a querer a ella, va a tener ojos para ella, y esperaba que ella hiciera lo mismo que él. Y no se le pasara por la cabeza, ni un segundo, meter a Minwon en esta relación, porque eso no lo iba a tolerar. Pero así ella por fin hablaba. Decía que eso había quedado en el pasado. Fue un amor no correspondido. Además, estaba en el proceso de superarlo. Eso ya había quedado atrás. Pero así no lograba entender cómo es que supo de sus sentimientos por él. Así habían pasado 2 semanas desde eso. Tenían citas, salían de noche, incluso a cenar. Él siempre era considerado y cuidadoso con ella, pero realmente para ella pareciera que no se estaban acercando nada. Porque si ellos fueran como otras parejas, hubiera sido completamente diferente. Parece que están firmando un negocio, pues simplemente se contactan para acordar una cita. Realmente no parecían para nada una pareja. Incluso deberían de estarse enviando mensajes como te extraño, te quiero, con corazones. Pero incluso no lo hacían. Y todavía estaba el hecho de que él era alguien rico y ella de una clase y posición diferente. Así como iban las cosas, realmente era muy difícil pensar que se iban a casar. Pero sí fue interrumpida de sus pensamientos por Sejong, quien se había escapado de la clase de gimnasia, fingiendo que tenía un dolor de estómago. Pero así estaban tan tristes las dos. Así se preguntaban mutuamente si algo andaba mal. Pero justo en ese momento cayó un balón enfrente de ella. Vieron la extraña reacción del profesor de gimnasia. Pero así Sejong le hizo saber a Hee-won que si ya sabía que el profesor estaba enamorado de ella. Pero ella le decía que no. Además, no era bueno infundir rumores que no son ciertos. Pero Sejong le seguía insistiendo. Era tan obvio, toda la escuela lo sabía. Y así le preguntaba qué era el problema que tenía. Pero así le preguntaba si sabía quién era Taewon, a lo que Hee-won le decía que sí. Era el muchacho que le gustaba, ¿no? Y esto la dejó horrorizada. Pero Hee-won no entendía el porqué de su reacción. Siempre los veía juntos. Siempre estaban pegados. Incluso al salir y entrar a la escuela, ellos venían en bici todos los días. Pero así le decía que no era cierto. Y eso eran rumores falsos. Ella se había comprado una bici y al día siguiente él también se la compró. Pero Sejong se alegró tanto cuando Hee-won le mencionó que si acaso no le agradaba Taewon. Y estaba tan feliz. Por primera vez una persona notaba que Taewon siempre se la pasaba molestando. Y estaba tan feliz por eso. Incluso le decía que no se rendirá y hará que Taewon se separe de ella. Pero fueron interrumpidas cuando venía Ji-hong, actuando otra vez como si fueran cercanos, poniéndole completamente atención a Sejong. Pero sí le volvía a recalcar algo. Si te está haciendo el gracioso, pues no lo era. ¿Cuántas veces le había recalcado que le va a decir señorita Yang? No nada más que eso. Pero eso lo motivó más. Eran demasiado sus ganas por hacerla pasar la misma vergüenza que ella y Miran le hicieron hacer. Pero así Do-yeon se encontraba con su asistente, quien le recalcaba todas las cosas que estaban pasando. Pero él no estaba en eso. Pensaba lo diferente que fue Hee-won cuando la conoció a como era ahora. Pues ese día todo le había salido bien. Que incluso para celebrar fue a tomar un trago. Extrañamente se sentía impulsivo y libre, dispuesto a conocer a quien sea. Pero en ese momento, de manera milagrosa, Hee-won llegaba a saludarlo, pues ella llegó de manera casual a hablar con él, con una manera despreocupada, incluso a aceptar beber con él. Y fue tan extraño. Ella no actuaba como estaba haciéndolo ahora, era inteligente y cálida. Incluso
Le cautivó el hecho de que lo mirara y lo escuchara seriamente, mirándolo con unos ojos brillantes. Por primera vez lo habían hecho sentir que lo amaban. Incluso fue sincera y le reveló qué es lo que quería hacer, pero incluso no le importó. Sintió una conexión que nunca antes. Incluso cuando estaban haciendo eso, pensó sinceramente que era una conexión del corazón y cuerpo. Pero al día siguiente se dio cuenta de la realidad y terminó siendo humillado y avergonzado. Pero sí su asistente se daba cuenta de que no le estaba poniendo atención y le preguntaba qué es lo que le estaba pasando. Estaba tan desconcentrado. Él era muy perfeccionista en todo. Incluso recuerda las múltiples veces que lo regañó, incluso se enojó con él cuando hacía algo mal. Y ahora estaba cancelando reuniones, poniendo a todos bajo presión para cumplir sus demandas. Pero así se dio cuenta de que él hablaba de otra cosa, no de negocios, y ya le preguntó que hablara. Realmente estaba actuando sospechoso últimamente, así que no fue difícil para él adivinar que se trataba sobre la señorita Hewell. Así Do John le decía al señor Lee que habían salido, lo estaba intentando, pero parecía que no progresaban en nada. Así le daba el consejo de llenarla de regalos. Pero eso ya lo había hecho. Pues no es que la llenara de regalos, pero sí quería comprarle las cosas que veía y que le gustaban. Pero cada vez que lo hacía, le recalcaba que la había hecho sentir incómoda. Pero no lo entendía. Tenía la suficientemente riqueza para comprarle todo lo que quiera. Pero eso realmente no le interesaba a ella. Incluso trató de investigar con su sobrina qué era lo que le gustaba, pero lo único que le dijo es que a ella le gustaba las tortas de arroz picantes. Pero si su asistente no sabía qué es lo que pasaba, no entendía qué clase de mujer era Jiwon, teniendo a un hombre tan rico y pidiendo pasteles de arroz. Pero así se paraba para avisarle que quería comer pasteles de arroz. Pero esto lo alarmó. ¿Y qué pasaba con las reuniones que iba a tener? Y así simplemente le decía que tenía al excelente y mejor asistente y él sabía que era muy competente para arreglar todo eso. Y así lo dejó al pobrecito con mucho más trabajo del que tenía. Así lo esperaba en la salida de la escuela. Y cuando se dio cuenta que iba saliendo, incluso pensar que estaba muy linda, se dio cuenta que venía platicando muy sonriente con otro, poniéndolo celoso de inmediato. Pero todo esto tenía un porqué. Antes de eso, John le había llamado para decirle que quería recogerla. Y aunque ella se quería negar, pues ya se habían visto ayer. Él le mencionaba que se podrían ver las veces que quisiera y que pudieran, para finalizar diciéndole que en 20 minutos llegaba por ella. Pero justo en ese momento escuchó como un maestro regañaba a una de sus estudiantes, y esto no le sorprendía, pues el señor Young parecía que siempre traía algo con sus estudiantes. Pero para sorpresa de ella, Ji-hoon interrumpía diciéndole que no tenía por qué ser el problema tan grande. Al final de cuentas eran niños. Les gustaba garabatear todo. Pero esto lo hizo enojar mucho más. Ahora regañándolos a ambos. Pues al final, Ji-hoon también era una estudiante. Pues ahora no era un maestro oficial, solo era un practicante. Pero no, así que lo único que hizo Ji-hoon fue agregar más leña al fuego. Pero lo que la dejó sorprendida fue como el maestro Jung mencionó, que por supuesto eran así de relajados, pues su maestra era la señorita Ji-won, así que no pudo evitar meterse. Así que decía que lo que hizo no fue malicioso, fue inofensivo, pero no lo dejaría pasar así. Le daría una advertencia para que no volviera a hacer lo mismo. Así que era momento de dejar este problema. Y así pedía a estos dos que se disculparan. Así también lo hacía ella. Pero esto no era suficiente para él. Seguía diciendo comentarios ofensivos. Y les dijo que sean estudiantes o maestros jóvenes, ellos seguían siendo unos incompetentes. Empezando una discusión, pues ella no iba a soportar que él estuviera diciendo eso. Incluso Ji-won mencionaba que era tan poco ético estar diciendo esas cosas en frente de los demás profesores e incluso de un alumno. Pero esto solo le pareció absurdo. No entendía cómo ella era capaz de intentar darle un sermón. Y así sacaba algo.
Él seguía resentido porque se ha negado a escribir su reporte, simplemente porque le dijo que no era su asistente. Pero esto solo desató su furia. Le pedía amenazantemente, incluso estrujándola, que le repitiera lo mismo que le había dicho. Y esto la hizo temblar. Pero aún así no cedería ante eso. Pero así llegó el profesor de gimnasia a interrumpir toda esta pelea. Intentar calmar al señor Young. Este los había salvado a ambos. Y también de agravar esta pelea. Así estos tres quedaban regañados y con una experiencia muy fea. Así fue como llegamos al presente actual. Y Hee-won le daba las gracias por haberla defendido y por haber interrumpido esa pelea. Pues normalmente ella hubiera dejado pasar todo eso, ni siquiera se hubiera metido. Pero últimamente no podía controlar sus emociones. Pero así el maestro Shin aprovechaba para preguntarle si es que tenía novio, sorprendiéndola. Incluso él se atrevía a decirle que si no tenía podría cenar esta noche con él. Y así se daba cuenta que las palabras que le dijo Sejong sí eran verdad. El maestro estaba enamorado de ella. Ella le confirmaba que sí, que estaba viendo a alguien. Así él, algo avergonzado, le decía que no debió haber dicho eso. Pero para Hee-won ya no pasaba nada. Pero al momento de querer despedirse del profesor, le llamó la atención que alguien gritara su nombre. Para su mala suerte de ella, era Do-yeon, quien gritaba muy felizmente su nombre. Pero así se daban cuenta que era el presidente. Y así el profesor le mencionaba que si acaso estaba saliendo con el presidente, a lo que ella rápidamente se despidió de él para salir corriendo. Pues no entendía por qué estaba haciendo eso. Incluso él iba a su dirección para correr hacia ella, actuando como si estuvieran en una novela romántica. Pero incluso para su mala suerte, tropezó con una piedra, pero rápidamente él la alcanzaba antes de que cayera. Pero habían llamado la atención de todos que estaban atentos a esa escena. Pero antes de que Do-yeon le preguntara quién es, ella rápidamente lo metió al carro para irse. Pues estaba molesta. ¿Por qué hizo esa acción imprudente si todos en la escuela sabían quién era? Pero así él no podía evitar otra vez preguntar quién era ese. Así ella le explicaba que era el profesor que le había ayudado con algo. Él estaba celoso. Y más porque Hee-won le reveló que él le había preguntado si tenía novio. Pero aclaró que le había dicho que sí. Pero él no entendía por qué clase de sentimientos él tenía por ella. Pero ni ella lo sabía. No sabía qué tipo de persona era, como para llamar la atención de los hombres. Pero así yo le hacía saber que sí lo sabía. Por esa misma situación es que estaba aquí, haciéndole sentir apenada y avergonzada. Así ellos por fin se iban a comer pasteles de arroz. Pero así salían Sejong y Rani, para darse cuenta que había muchos murmuros. Así se acercaron a preguntar qué era lo que pasaba, y todas empezaron a chismear de lo que había ocurrido momentos antes, como la maestra Hee-won había sido rescatada por los brazos de un hombre, hablando de lo guapo que era. Pero alguien estaba escuchando, que pasaba y los saludaba a todas ellas. Obviamente Rani cayó en estas intenciones, así que rápidamente fue con él para preguntarle algo, pues quería agradecerla por defenderla también. Era obvio que Rani estaba fascinada con él, y esa era obviamente su intención. Pero así él les ofrecía comer pasteles de arroz para animarlas un poco. Pero aunque Sejong no quería, fue obligada por Rani. Pero antes de que se fueran, ella se fue corriendo, pues recordaba que se le había olvidado algo muy importante, así que los dejó a ellos solos, cosa que aprovechó para preguntarle si también era cercana a la maestra Hee-won, y ella le decía que sí. Y así él empezaba a decir que eran muy cercanos, fueron a la misma universidad juntos, pero también veía que se reunían a menudo. Pero así él aprovechaba para lanzar algo. Le decía que realmente esperaba que en sus pláticas pudiera animar a Hee-won, pues últimamente había tenido muchos problemas y estaba un poco decaída. Y esto lo sorprendió, así que Sejong le preguntó si acaso también sabía eso. Así que él le dijo que sí. Incluso le sorprendía que también lo supiera. Pero así él siguió persuadiendo a Sejong. Y así, lamentablemente, Sejong terminó revelando que Hee-won estaba embarazada.
pero no sabía quién era el padre. Ella pensaba que le gustaba su tío, pero ahora Ji-hyun diciendo que era cercano a ella, pues tal vez él podría ser el padre. Pero así Ji-hyun le aclaraba que no era él. Pero por fin había conseguido lo que quería. Se había enterado que Hee-won está embarazada. Así que sí podría obtener su venganza, para así finalmente llegar a Rani. Pero también le mencionaba que no le dijera esto a ella, pues Rani era muy chismosa, y ella sabiendo esto era muy probable que esto se expandiera rápido. Pero así los tres se dirigían al restaurante más cercano. Pero, para mala suerte de ellos, estaba cerrado, así teniendo que ir a buscar otro. Pero esto se encontraba cerrado, porque Do-yeon se había llevado a Hee-won ahí. Incluso ella se daba cuenta que no había más clientes. Pero así él le confesaba que lo había cerrado, solo para él. Pero al final este tipo de cosas le incomodaban. Y no sabía cómo se había enterado que le gustaban tanto los pasteles de arroz. Incluso era notado por él, que le parecía tierno cómo ella quería ocultarlo. Pero se veía realmente que le encantaba. Pero sí le preguntaba cuál era su molestia. Así ella le hacía saber que era estas cosas que hacía. Realmente no deseaba que alquilara todo el lugar completo. No hacía falta demostrar lo rico que era. Además, este lugar venían muchos de sus estudiantes. Se pondrán muy tristes que no pudieran comer pasteles de arroz. Pero así le decía que no es que no pensara en los demás, ni tampoco quería exponer lo rico que era. Pero es que la verdad, quería comprar los pasteles de arroz de aquí. Le habían comentado que estos eran los mejores, pero no entendía por qué. Porque estas palabras le habían hecho agitar su corazón. Tal vez ella lo había catalogado diferente, y era mejor de lo que pensaba, pero aún así él admiraba cómo disfrutaba el comer, pues es que él sí estaba enamorado de ella. Así salían del restaurante, pidiendo para llevar la comida que no se comieron. Pues Hee-won lo regañó porque no tenían que tirar la comida que todavía estaba buena. Le parecía adorable, pero perdió sus esperanzas de verla sonreír al menos una vez. Pero la imagen que llevaba de ella disfrutando la comida le pareció suficiente. Había un silencio desde que salieron. Parecía que ella estaba en sus pensamientos. Todavía no la quería llevar a casa, así que la llevó a una cafetería con una vista linda. Así llegaban a este. Él recordaba que ya había pasado un mes desde eso, pero ese recuerdo no salía de su mente. Y era tan increíble que siempre la veía tan hermosa, siempre deseaba abrazarla o acariciarla. Incluso cuando le propuso casarse, lo hacía por Doyol, pero en este punto, y por sentirse así, sabía que ya no era solo por eso, era porque quería mantenerla a su lado. También era la primera vez que se enamora de alguien así, pero también era la primera vez que lo rechazaban tan cruel.